Vale, empezamos la clase. Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos entonces con la asignatura de instalación de sistemas de automatización y datos. Estamos haciendo un recorrido por los equipos electrónicos que se utilizan para el control industrial de procesos. Y bueno, nos va a tocar con un querido y entrañable, en este momento nos toca con, al menos para mí, querido y entrañable equipo, que es el autómata programable, o en inglés PLC, que quiere decir Programmable Logic Controller, controlador lógico programable. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es este aparato? Pues vamos a intentar entenderlo. En principio, es un equipo electrónico, por lo tanto es un computador, ¿vale? Programable y además digital. Hoy en día es un equipo digital, siempre lo ha sido, ¿vale? Es un computador, pues, pero vamos a ver qué características tiene especiales. Y que ha sido diseñado, es decir, cuando se ha creado, se ha lanzado, ha sido con la idea de poder controlar en tiempo real, y ahora intentaremos definir esas palabras, y en un ambiente industrial, procesos de ámbito eminentemente secuencial. Sobre todo esto fue cuando nació. Es decir, es un equipo electrónico programable, eso va a la definición, ¿no? Diseñado para controlar. Y hay dos palabras clave aquí, en tiempo real y en un ambiente industrial, procesos en general de ámbito mayoritariamente secuencial. Así nació, ¿vale? Tuvimos el honor de tener este año en la escuela, en un evento organizado por la escuela, en GIET, al señor Richard Morley, que se le considera el inventor del autómata programable. Yo, tuve la gran suerte de conseguir liarlo para que viniera a Vigo y, pues este señor ahora aparecerá, pero ya os anticipo que este señor vendrá con una transparencia más tarde, pues creó este equipo, ¿vale? ¿Y qué tenía en mente cuando él creó este equipo? Pues esas dos ideas, ¿vale? Control en tiempo real. ¿A qué se refiere el control en tiempo real? Pues en tiempo real también se conoce con otra palabra que es la palabra determinismo. Es decir, lo que se pretende es que el equipo que va a controlar un proceso tiene que controlarlo en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tiempo máximo que se tarda desde que ocurre algo en el proceso hasta que actuamos sobre él en consecuencia está, no digo que sea pequeño ni grande, pero está limitado, está acotado. Es decir, puede ser una hora, puede ser un minuto, puede ser un segundo, puede ser un milisegundo, puede ser un microsegundo. Y todo eso se podría definir como tiempo real. Lo importante es que una vez definido ese tiempo, de alguna forma está garantizado que el tiempo que se tarda en actuar desde que se detecta algo que implique la actuación, está limitado a ese valor que hayamos definido, el que sea. Y esa es la característica, ¿vale? Digamos que, para entendernos, un cuelgue de un ordenador supondría una atención a algo que duraría ¿cuánto? Infinito. Pues eso no está permitido, o no debería estar permitido en un autómata programable. ¿Me explico? Y si ocurre, lo que hay que hacer es dejar de controlar el proceso. Tendremos que implementar algún mecanismo que alarma problema y para el control del proceso. Haré algo, por lo menos que puedo hacer es parar. Pero en principio claramente se busca que se controle en tiempo real. ¿Entendéis el concepto de tiempo real? Que el tiempo que se tarda en actuar sea determinista, que esté acotado, sea el valor que sea. Vale, entonces, pues por ejemplo, ya sabéis los famosos cuelgues de Windows, todos esos temas, o de cualquier otro sistema operativo. En principio, en un sistema de control de procesos no debe ocurrir, ¿vale? Es mucho más crítico en un proceso que en un ordenador ofimático. ¿Por qué? La explicación es que el autómata programable va a ser un equipo que controle un proceso, sea químico, sea mecánico, pero va a controlar un proceso físico, entendámonos, o químico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si lo controla mal, pues las cosas que pueden ocurrir es desde la muerte de alguna persona hasta la pérdida de algún equipamiento físico, químico, etc., que lleva una pérdida económica considerable para una empresa. ¿De acuerdo? El hecho de estar controlando, no el hecho de poner un PowerPoint en la pantalla, que no va a pasar nada, pues nos llevamos un pequeño disgusto aquí si el PowerPoint no funciona y se queda colgado y tengo que arrancar el PC, no pasa nada, no es tan crítico. No se muere nadie, pero si este ordenador estuviera controlando un proceso, pues a lo mejor la vida de alguna persona podría depender de ella. Pensar, por ejemplo, voy a decir unos ejemplos que no están controlados con PLC, pero con autómata programable, pero por ejemplo, el ABS de un coche, por ejemplo, un robot industrial. Si el control de ese movimiento del robot industrial o el control que hace el ABS sobre la frenada falla,
pues lógicamente estamos poniendo en peligro pues, las personas que van en el coche, las personas que van en otro coche, las personas que están cruzando, y en un robot, pues las personas de mantenimiento que estén cerca, el personal que trabaja cerca de esa línea, ¿de acuerdo? O sea, el fallo de ese computador supone posiblemente graves pérdidas materiales o incluso humanas. En ENCE, lo que os contaba el otro día, un depósito de CLH, de ácido clorhídrico. Un mal control sobre la presión de ese depósito puede llevar a que ese depósito reviente y suponga miles de personas muertas en la provincia. ¿Me explico? O sea, es un tema serio. Entonces, la palabra tiempo real, lo primero, tiene que ser un equipo que cumpla determinísticamente la ejecución de sus programas y que sea muy robusto, muy fiable. A lo mejor muy sencillo, pero muy fiable. ¿De acuerdo? Y la otra clave es ambiente industrial. Tiene que ser un equipo robusto, mecánicamente, eléctricamente, electrónicamente sobredimensionado. Que no se caliente, que si estamos a 50 grados no se cuelgue, que si hay demasiadas interferencias electromagnéticas no falle, que si lleva un golpe o hay vibraciones, pues si es posible que aguante. Desde luego, comparativamente, estoy haciendo una comparación subliminal con un PC de oficina. Un PC de oficina, no sé si lo sabéis, pero lo ponéis encima de una máquina con vibraciones y se casca el disco duro. Un PC como este a lo mejor lo ponemos a 50 grados por su diseño, porque está hecho pues, para que cumpla las restricciones que no son las industriales, a lo mejor. Entonces este equipo a lo mejor lo ponemos a 50 grados y se para, porque no están diseñados sus componentes para soportar esa temperatura. Al cabo de, bueno, en fin, creo que ya me entendéis, interferencias electromagnéticas, ruidos, vibraciones, tirones, el medio ambiente, o sea, ataque ambiental, etc, etc, picos de tensión. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Evidentemente, ¿a qué ataca esto? Al coste. Evidentemente, los sistemas industriales son más caros que los sistemas domésticos. Cada vez menos, porque ya vamos exigiendo subliminalmente también la robustez que se va exigiendo en los sistemas ofimáticos va creciendo. Cada vez queremos que se cuelgue menos. Es evidente que los sistemas operativos cada vez son más robustos, se cuelgan menos. No sé si habéis vivido un poco la historia de los sistemas ofimáticos por excelencia, pero se nota, ¿no?, que ha habido una curva de regresión en los fallos del sistema operativo. Cada vez es más barato. Bueno, está convergiendo, O sea, los equipos cada vez están convergiendo más. Pero, por ejemplo, inherentemente Windows a día de hoy no va a ser un sistema operativo de tiempo real, porque no es necesario, porque no se usa para control de procesos. Es un sistema operativo para el ámbito doméstico, el ámbito ofimático, donde si falla tampoco pasa nada. Cada vez pasa más, porque en el momento que los metemos en los sistemas productivos ya son graves. Es decir, si este ordenador estuviera controlando las órdenes de producción de PSA y estuviera recibiendo las órdenes de fabricación en una planta como Faurecia, como alguna que trabaja en JIT, en Just in Time, con PSA, pues sería muy crítico. Y seguramente este ordenador sería un ordenador semi-industrial, muy robusto y muy probado. Vale, y hoy se usa Windows ya en esos niveles del proceso. Es decir, hoy en día Windows y un sistema más o menos robusto para el ámbito de trabajar en segundos de tiempo real casi se puede utilizar. Y de hecho se utiliza, yo lo he visto utilizar y funciona. Vale. Bien. Por ejemplo, Windows CE. Windows CE fue un sistema operativo que hizo Microsoft. ¿Y qué sistema de tiempo real? ¿Por qué? Porque los sistemas multimedia, vídeo, audio, etc., etc., y bueno, ya veis que los PCs ya se empiezan. O sea, el avance de los temas multimedia tiene un avance muy ligado con el control en tiempo real. Porque si yo no soy capaz de reproducir suficientemente rápido una película de vídeo o un fichero MP3 en el ordenador, lo voy a oír mal. Por lo tanto, también necesito tiempo real para ese tipo de actividades. No se muere nadie, no es tan crítico, pero no funciona si no se da una cadencia. Los sistemas multimedia tienen algunas ventajas sobre el control en tiempo real. Por ejemplo, anécdotas, ¿no?, que me he dado cuenta. Por ejemplo, puede haber un retardo entre lo que ves y lo que transmites. Se puede hacer un buffer, cosa que en el control de procesos no se puede hacer. Tú no puedes ir 3 segundos o 1 hora por detrás de lo que está pasando en el proceso. En un vídeo sí puedes ir. Por ejemplo, nosotros ahora estamos saliendo de internet y cualquiera que nos esté viendo con Windows Media, por ejemplo, pues está viéndonos como 3 segundos atrasado, 5 segundos o 10 segundos atrasado con respecto a la realidad, porque nos lo podemos permitir.
¿vale? Y entonces ese colchón nos permite esa flexibilidad, ¿ya? Bueno, pero hay un determinismo. Si no hay flujo de información en un periodo de 5 segundos, seguramente la persona que está viendo el vídeo dejará de verlo. Le preguntáis a vuestros compañeros en clase si están siguiendo la clase más o menos bien y la respuesta va a ser que sí. A lo mejor no al 99,9999, pero al 99% está siendo fiable, ¿vale? Entonces, todo esto va convergiendo. Pero en esos tiempos, la diferencia entre... O sea, yo recuerdo cuando nació el IBM, que había una anécdota que decían que si el IBM PC, que si le pasabas la mano por encima de las... sin haberte descargado de estática, le pasabas la mano sin tocarlas, encima de las pastillas de RAM, y las pastillas RAM reventaban, se estropeaban por estática. Hoy evidentemente tocamos el chip, cogemos tal, forzamos dentro y este ordenador no se estropea. O sea, todo esto va convergiendo. Cada vez más este equipo se acerca al ámbito industrial siendo doméstico y lo industrial pues también se rugeriza, evidentemente, pero lo doméstico va convergiendo hacia lo industrial, porque al final, sin querer y subliminalmente nos estamos acercando. Repito, Windows C, por ejemplo, cada vez es un sistema operativo más cercano al tiempo real. Se empezó para multimedia, pero ya sabéis que hay coches que llevan el sistema entertainment, infotainment del coche hecho con Windows C. ¿Os digo una marca? BMW. El sistema de infotainment del Serie 7 está hecho con Windows C, con colaboración con Microsoft. Vale, evidentemente aún no se controla el motor, aún no se controla la inyección con Windows C, pero no sería imposible, es viable. Es decir, Bosch a día de hoy a lo mejor no utiliza ese sistema operativo, pero ya cada vez más estamos cerca de poder utilizarlo. Es decir, que todo, con esto simplemente quiero decir que todo va convergiendo, y que esa distancia cada vez se hace más corta. De hecho, cada vez hay más fabricantes de, lo anticiparé luego, soft PLC, PLCs hechos sobre sistema operativo. No hardware, sino hechos en software, como programas que corren desde un determinado sistema operativo. Bueno, pero vamos a la historia, vamos a empezar cómo nació esto. Vale, entonces, bien, os he hablado de lo que es tiempo real y de lo que es ambiente industrial. Me queda por hablar secuencial. Este equipo de control, como vamos a ver más adelante, nació y surgió un poco por inquietud de una multinacional que es General Motors. Este equipo, el inventor, el señor Richard Morley, lo creó bajo una petición o solicitud, digamos, de una empresa fabricante de automóviles que conocéis, supongo, General Motors, ¿no? Bien, ¿qué tipo de control se hacía cuando este equipo no existía? Bueno, evidentemente las fábricas de automóviles os he contado que son procesos eminentemente secuenciales. Son plantas de ensamblaje y, aunque tienen, por supuesto, control de procesos continuos, mayoritariamente son plantas donde el trabajo es de tipo secuencial, ¿vale? Ya hemos hablado de la diferencia entre continuo discreto, secuencial, Bueno, pues en ese momento el control, cuando no existía este equipo, el control se hacía, hace muchos años, me estoy ya un poco anticipando a lo que van a venir las transparencias siguientes, se hacía por medio de lógicas cableadas, vamos a llamarlo así, Antes de existir la electrónica se utilizaban, pues, por ejemplo, los contactores y los relés, y sabéis que con contactores y relés se puede hacer una puerta ahí, se puede hacer una puerta O, se puede hacer un circuito de enclavamiento, un marcha-paro o un paro-marcha, un circuito que tiene un enclavamiento, seguramente lo habéis visto, a lo mejor en alguna práctica de motores, ¿verdad? Habéis hecho un circuito marcha-paro con contactores y relés, bueno, pues era lo que se llamaba los tiempos de la lógica cableada electrotécnica. Vale, casi todo se hacía con... Y entonces, bueno, ¿existía control industrial de procesos discretos, secuenciales? Sí, pero se hacía con grandes cuadros de armarios de control, pues donde había relés. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, simplemente os voy a decir que un autómata de gama media, hoy gama media, hace unos años a lo mejor lo vendían como gama alta, puede tener una memoria de algo así como... Vamos a decir 16K, simplemente, 16K, para datos binarios. Sabéis la memoria que tiene este ordenador, no voy a hablar de lo que tiene hoy un ordenador ofimático, pero en los autómatas programables, por ciertas cuestiones, la memoria de ellas se hablaba en K. Hoy ya tienen megas también, pero no hace mucho se hablaban de computadores PLC o autómatas programables que tenían K, 16K. Solo os voy a decir que cada bit de esa información que se llamaban marcas, o un determinado fabricante o memoria, representa un relé en un cuadro antiguo de lógica cableada. Luego, si os hablo de 16.000 relés, os podéis imaginar el caos que se podría hacer de... O sea, pensar en un autómata con un equipo más pequeño que este
este aparato y pensar en un armario donde hubiera 16.000 relés, pues más o menos con la superficie horizontal de cada relé sería como esto. Pensar en un armario de 16.000 cableado, donde todas las lógicas se hacen cableando, puertas sí, puertas o, etc, etc. Imaginaos la cantidad de fallos, la problema. Evidentemente, ¿cumplía a tiempo real? Sí. ¿Cumplía ambiente industrial? Sí, los relés y todo esto están pensados para el ambiente. Y contactores están diseñados, de hecho, para controlar motores en el ambiente industrial. También se estropean, tienen fatiga, los contactos se desgastan, acaban averiándose, al final hay desgaste mecánico, porque el número de actuaciones, etc, etc. ¿Vale? Pero digamos que inherentemente era el control que se hacía, basado en relés. Por supuesto había relés temporizadores para tener tiempos, había sistemas que contaban de forma mecánica. Ya os imagináis el contador del coche, los que había antes en los coches, los que no eran digitales, era un sistema mecánico de contaje de kilómetros, ¿no? De cuenta kilómetros. Existía, es decir, había cuenta kilómetros, había temporizadores con la filosofía del reloj, tic-tac, tic-tac, hechos mecánicamente, existían puertas sí, puertas o, enclavamientos, entonces... Digamos que eso era lo que se podía hacer con lógica cableada y es lo que se sigue haciendo con lógica programada y más cosas, ¿vale? Pero eso como mínimo. Bien, entonces imaginaos en Citroën, por ejemplo, una línea de producción controlada con relés y contactores. Imaginaros lo complejo que era aquello, era un pulpo. ¿Habéis montado algún pulpo en electrónica, verdad? ¿Habéis hecho alguna plática en electrónica con puertas sí, puertas o algo así? ¿Y habéis montado un pequeño pulpo con la...? Pues a lo mejor era un pulpo con 4 puertas. Habéis hecho lógica cableada electrónica. Habéis hecho alguna puerta y o puerta, ¿verdad? Pues bueno, ese fue el paso siguiente. La evolución primera que se pasó fue de lógica cableada hecha con contactores, relés y todo eso, a lógica cableada hecha con componentes electrónicos básicos. Puerta NAND, puerta NOR, puerta, el biestable, el patatín, el patatán, ¿de acuerdo? Contadores, temporizadores, ¿Quién no recuerda el 555? No sé si habéis hecho alguna práctica con 555. Bueno, pues había circuitos electrónicos para contar, para temporizar, para hacer puertas sí, puertas o, biestables, etc. Es decir, lo mismo hecho con electrónica analógica. ¿Vale? Y se sustituía, y eso ya fue un cambio, se sustituía pues el relé y el contactor y todo esto por relés de estado sólido. ¿Ventajas? Pues en principio el relé de estado sólido no tiene desgaste mecánico, es electrónico, es un tema de, ¿sabes?, de las uniones PN y NP, con lo cual ahí no hay desgaste, se seguía haciendo por cableado, pero en principio ya la introducción de la electrónica en ese tema fue importante, supuso una revolución. Pero la verdadera revolución fue cuando alguien le planteó a este señor, no se podría, y había computadores ya, pero los computadores que se programaban en C, pues hablo de los años 70, 80, a lo mejor los lenguajes de programación eran COBOL, C, no sé, Pascal, por decir alguno, o Modula, o bueno, lenguajes de programación de alto nivel, es decir, la informática iba por otro mundo, el mundo de los informáticos. ¿Y quién llevaba estos controles? ¿Os imagináis quiénes estaban en las plantas llevando el control de procesos? ¿Qué categoría tenían? ¿Quiénes eran? Ingenieros. ¿Os imagináis ingenieros programando en relés y en lógica? ¿Es el trabajo de un ingeniero de los años 70? ¿Qué opináis? Pues va a ser que no. ¿Quién hacía los automatismos en el mundo industrial? Fijaros cómo vienen las cosas, para que entendáis un poco la evolución. Pues los electricistas. La evolución, es decir, estas cosillas, las empezaron a tomar de la mano los electricistas. O si queréis FPs, formación profesional, hasta ahí llegamos, ¿vale? Pero no los ingenieros. Los ingenieros, hombre, estarían y en procesos muy complicados diseñarían. Pero al final el mantenimiento, la ejecución, la instalación, y aún hoy en día los cuadros, los armarios y todas esas cosas, aunque es bueno que un ingeniero sepa hacerlo, al final quienes los trabajan y quienes los día a día los viven, y aún sigue ocurriendo hoy, son gente, digamos, del mundo de la FP, electricidad, venidos a más, si queréis hasta ingeniero técnico, vamos a lo que era hoy el ingeniero técnico, ¿vale? Con esto quiero decir, ¿y qué lenguaje de programación sabían esos señores? No eran informáticos, ¿verdad? Sabían el lenguaje de los contactos, la puerta I, la puerta O, ¿vale?
Y de hecho en Estados Unidos lo que sabían era programar en contactos. ¿Sabéis cómo se hace un esquema de contactos? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Es bastante intuitivo, no hay casi ni que explicarlo. Y de aquí para el norte. Un esquema de contactos. 24 voltios y 0 voltios. ¿Vale? Aquí 24, o si queréis VCC. Y aquí hay 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué puedo poner en este circuito? Pues puedo poner, esto es un contacto de un relé. Y esto es una bobina de un relé, o un contactor. Bueno, lo he pintado no muy bien, pero me entendéis, ¿verdad? Esta es pues, el contacto del relé R1. Este es el contacto del relé R2. Y esta es la bobina del relé R3. Esto puede ser un pulsador directamente, ¿vale? Si queréis, nuevamente abierto, este sería nuevamente cerrado y esta es la bobina, ¿vale? ¿Cuándo se va a encender esta bobina? ¿Cuándo se va a activar esa bobina y por lo tanto cerrar sus contactos? Si son nuevamente abiertos, o abrir si son nuevamente cerrados. Cuando haya tensión, o sea, cuando la tensión pase de aquí a aquí, es decir, cuando este contacto esté cerrado y este contacto R2, que está normalmente cerrado, pues esté así, es decir, no esté activado. Es decir, este relé tendría que tener su bobina activada y este relé tendría que tener su bobina no activada para que entonces aquí pasara la corriente y se encendiera, digamos, se activara, se diera tensión a la... Bueno, esto es un diagrama de contactos. ¿Os suena? Bien. Otra forma de escribir, que lo habéis estudiado un poco más en electrónica, es esto, ¿verdad? ¿Os suena? También lo habéis visto. Bueno, lo equivalente en el lenguaje de los electrónicos, ¿vale? ¿Os suena? Le ha aportado. ¿Vale? Bueno, antes se pintaba con un triangulillo, ahora se ha normalizado y se utiliza esto. Este es otro lenguaje, ¿vale? Que describe lo mismo, una puerta A, una puerta I, un biestable. Todo se puede hacer igual con este dibujo que con este. Bien, en Estados Unidos, este es el lenguaje que imperaba en ese tiempo, cuando se creó el autómata programable. ¿Por qué? Bueno, pues, de hecho, si leemos libros de historia, dicen por ahí que en esa época casi eran electricistas los señores y lo único que sabían programar, ellos entendían el lenguaje de los contactos. En Alemania, por ejemplo, que la gente estaba un poquito más formada o más preparada, era más el perfil de la gente que utilizaba esto, eran más electrónicos y lo que entendían mejor era el lenguaje de las funciones. Este lenguaje, de las puertas. ¿Vale? Entonces, el tema es que si tú querías introducir un computador para controlar procesos, ¿en qué lenguajes de programación había que programar? Si querías que lo usaran, si querías vencer a la reluctancia de los técnicos para usar estos equipos. ¿Qué lenguajes creéis que se tenían que usar? Estos, ¿no? Si yo hubiera creado un autómata programable en los años 75 y hubiera dado para programar el lenguaje COBOL o el lenguaje C y se lo hubiera dado a las fábricas, ¿creéis que hubiera tenido éxito? No. ¿Cuál fue el acierto del señor Richard Morley, que fue el inventor del autómata programable, y otros que en la misma época, pues no sé, se siguieron la estela? Pues el éxito fue contemplar la realización de un computador programable, robusto, que funcionase con un sistema operativo de tiempo real, es decir, había que hacer un sistema operativo determinista, pero no era muy difícil porque al final los programas que se iban a hacer, en vez de ser muy complicados programas de gestión, lo que se hacía era una programación en contactos en funciones muy elemental para hacer puertas sí o puertas O. Y resulta que como ese computador, los micros que había en aquel tiempo, pues eran suficientemente potentes como para... Ya había videojuegos, ya había las consolas, el Sinclair, el no sé qué. Había micros ya... Intel ya había inventado el microprocesador.
aunque este señor no usó... Bueno, no, de hecho esto se fabricó antes del microprocesador. Pero ya se conocía cómo hacer un computador, ¿no? La unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la no sé qué, todas esas cosas que habéis estudiado. Ya se podía hacer un computador digital. Pues el ingenio fue crear un sistema operativo robusto y unos lenguajes de programación adaptados al personal que lo iba a utilizar. Ese fue el ingenio del señor Richard Morley. Y como él mismo confesó en la conferencia que dio en Vigo, todo esto se le ocurrió una noche de Reyes, en una casi borrachera, y teniendo como proyecto el inventar un equipo de control para el ámbito industrial. Fijaros lo difícil a veces que es crear un proyecto innovador. Pero hay que ser ingenioso. Esto os parece muy sencillo porque lo acabo de contar ahora. Pero claro, darse cuenta de todo eso y hacerlo, pues ese es el mérito del autómata programable. Y además en el año 75, claro. Vale, entonces simplemente quiero decir que, fijaros lo sencillo. Quiero contar un poco la historia, al menos como yo la he intuido que ha sido. Y he tenido el placer de hablar con el señor que lo ha inventado, que no es de las cosas a las que más mérito le da en su vida. Pero este es verdaderamente un invento importante. De hecho, está catalogado entre los 10 inventos más importantes del siglo XX, por una asociación. Bueno, hoy en día los autómatas programables ya no se restringen, hoy en día, aunque en su día prácticamente sí, pero ya no se restringen a funciones de control lógico. Es decir, ya no se utilizan solo para controlar procesos secuenciales, sino que también nos permiten hacer otras cosas, como cosas que son de procesos continuos. Regular, posicionar, contar, dosificar, comandar válvulas y mucho, mucho más. Cada vez los computadores de tipo autómata programable van haciendo más cosas, ¿vale? Se van pareciendo, curiosamente, a los computadores reales. Porque también hay que pensar que espero que cada vez más el personal técnico de las empresas tenga un nivel mayor, un mayor skill. Y evidentemente lo que está claro es que ¿por qué los programadores de equipos de informáticos utilizan esos otros lenguajes? Porque les saca más jugo al ordenador. ¿De acuerdo? Se les saca más jugo con un lenguaje de programación de alto nivel que con un lenguaje de programación de bajo nivel, como son estos. ¿Vale? Por lo tanto, al utilizar lenguajes de más alto nivel, a veces tiene inconvenientes para el control, pero tiene ventajas, que se pueden hacer cosas más sofisticadas. ¿Vale? Bueno, entonces esto es un poquito para introduciros el tema. Por supuesto, la clave de estos equipos es que lo que ofrecieron, digamos, en su día a una persona de mantenimiento o de producción, que eran los que controlaban los procesos, lo que se les vendió fue que el equipo que les estábamos dando era programable. Ya no iban a tener que cablear ni relés, ni contactores, ni cablear dispositivos de estado sólido, electrónica, para hacer sus lógicas de razonamiento, sino que iban a tener un software y un interfaz donde programar de la forma que ellos conocían, contactos o funciones, y ese programa se iba a transfundir aquí, magia, y de repente este sistema iba a hacer lo mismo que hacían aquellos relés. Y claro, le decías, en todo esto está el cuadro que tú vas a hacer, y era increíble. Evidentemente, y aún así tuvieron problemas para introducirlo en el mercado. Dijo que era muy importante también el marketing. Es decir, dice, yo puedo ser un gran técnico, pero si no hubiera tenido a mi lado una persona de marketing, no hubiera lanzado este producto. Esto se lo contó, esta idea, supongo que más o menos se la contó, yo no lo sé, pero yo me lo imagino, ¿no? Y esto se lo contó a una persona de Dell en 15 minutos en un aeropuerto, una persona de Digital, que en aquel momento eran los computadores de gestión, uno de los computadores de gestión por excelencia. Le contó la idea de lo que iba a hacer. Inmediatamente en esos años, 70 y algo, creo que le dio un cheque, no en blanco, pero un cheque con $1 millón y le dijo que lanzara este proyecto adelante. Y así nació por lo menos de las manos de Dick Morley. Fue cuando fundó Modicon, los controladores Modicon, familia Modicon, que fue uno de los, y aún sigue existiendo hoy, es de la marca Schneider Electric, y nació el autómata programable creado por este señor. ¿Vale? Lo digo también para que extrapoléis mucha más información de la que está en esa transparencia, ¿no? Gracias a Dios, como la conozco un poquito más de la cuenta, pues os la puedo vender así, de esta forma, ¿no? Y detrás de muchas cosas a veces hay cosas muy curiosas, ¿no? Que a mí como ingeniero me inquietan, ¿no? Y me gusta saber esto también, porque desmitifica un poco las grandes invenciones, ¿no? Yo cuando contacté con este señor, pues, y sigo admirándolo, ¿no? Pero bueno, tiene su mito
¿no? Te parece un dios y luego cuando lo conoces ves que es más humano de lo que parece, incluso es un gran ser humano, ¿vale? Y hasta él mismo lo ve desde otro punto de vista, pero para mí el autómata programable era el que inventó esto, tenía que ser un... Y luego, bueno, entonces quiero decir que a veces hay que perderle el miedo a las cosas también. Y la forma de perder el miedo es atreviéndose a conocer un poco las historias, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocerla en primera persona y bueno, pues la verdad es que es muy agradable. Bueno, a ver, entonces, vamos a un poco en plan más de clase, vamos a ver cuáles son las principales ventajas e inconvenientes que en su día tuvo la implantación de autómatas programables en la industria. Bien, pues muchas de ellas ya os las he contado. No hay que desarrollar la lógica de un esquema de contactos ni simplificar las ecuaciones, como los métodos de simplificación que nos enseñan en electrónica. No había que hacer nada de eso, porque simplemente nosotros programábamos la lógica que queríamos hacer en una pantalla, en un teclado, se lo transferíamos al equipo de control y el equipo de control ya emulaba y ejecutaba esas instrucciones. Por lo tanto, digamos que el cambio para el personal de programación de sistemas de control fue brutal. De pasar de lógica cableada a lógica programada y que con un tiqui-tiqui de teclas, en vez de cambiar cables para aquí y para allá, se cambiara el programa, eso era magia para la gente de aquel tiempo. Para la gente a la que iba dirigido este producto. Para un informático era una atrapallada. Y ahí está la clave. Pero él sabía quién tenía delante y qué tenía que venderles. Y ahí fue el éxito, ¿de acuerdo? O sea, lo que les vendió desde el punto de vista de un informático, de una empresa informática, era nada. Pero él sí sabía quién era su cliente final y a quién tenía que convencer. Al final fue más una decisión de marketing con un poquito de conocimiento técnico. Por supuesto, tuvo que hacer el equipo. Bueno, os lo imagináis, ¿no? Os acabo de vender aquellos miles de relés en un armario y no, está todo aquí. ¿Pero cómo está? Que sí, hombre, que sí, créetelo. Y además lo vas a programar programando. Pero, ¿cómo programar? Dice, tranquilo, mira. Tú coges, bueno, no sería así, pero imaginaos, coges de aquí el contacto y lo arrastras, coges aquí tal, luego los unes, luego y sacas aquí una bobina y hiciste una puerta ahí. Dice, ¿cómo? Sí, hombre, sí, mira, clic, transfiero. A ver, conectamos aquí a esta entrada, no sé qué, a esta entrada, no sé qué, y a esta salida, no sé qué. Mira, le doy a lo que hicisteis en prácticas con autómatas, ¿no? Magia. Pues es eso mismo que a vosotros os pasó la primera vez. Imaginaros a una persona que tenía que hacer eso con cuadros. Y antes tenía que haberos hecho hacer un pulpo y después os tenía que haber hecho programar un autómata. Y creo que todos os imagináis el cambio, ¿no? Imaginaos el pulpo de electrónica y qué hacíais en el laboratorio de autómatas. Bien, bueno, esto es brutal. Hacer modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. Iba tan sobrado el equipo, miles de contactos, miles de relés, que lo que en otros tipos dijo, esta puerta ahí la voy a poner en puerta O para que saltarme esta seguridad. Dice, de aquellas había que cambiar cables, tocar chispas, si la meto... De acuerdo, había que cablear en un cuadro donde, ¿dónde encuentro ese cable? Dios mío, imaginaros el pulpo. Lo veréis un día en el aula 3, cuando vayamos a ver el aula 3. Veremos un pulpo eléctrico, ¿vale? Y en vez de hacer eso, ir a un programa y toquetear allí y cambiar, es brutal la diferencia. Esto es el marketing de lo que se vendió. Mínimo espacio de ocupación. Comparar esto con un cuadro de 1000 relés. La escala es 1000:1. Casi. Menores costes de instalación y mantenimiento. Bueno, imaginaros en un armario eléctrico lo que supone que un cable... tenga mal contacto, que un relé se desgaste, que tenga problemas mecánicos, que se suelde. Recordad que la mecánica tiene problemas. Una memoria RAM normalmente no tiene problemas. En aquel tiempo sí, pero la hizo suficientemente robusta para que no. De hecho, las hizo con mucha más ferrita, eran de ferrita, creo recordar, la primera versión. Y puso más cantidad de ferrita para que precisamente la interferencia y perturbación electromagnética fuera menor que un equipo normal. Vale, ya lo sobredimensionó para que el campo electromagnético no los afectara. Quiero decir, hoy en día un bit de memoria, todos sabemos que si ahí grabamos un 1, si no se va a la tensión, no se pierde. Y lo cambiamos millones de veces a 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 y no se estropea. Imaginaos un relé conmutando, clac, 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 clac. Los interruptores de casa, al final cascan. La electrónica no, en principio no. Su vejez no depende del número de cambios, depende del tiempo o de otras cosas, pero el número de interrupción de cambios no depende.
No envejece por eso. Bien, otra... Bueno, como ya iba tan sobredimensionado, le podías vender a la gente. Te controlo 10 máquinas con un solo aparatito de esto. Dice, no me jodas. Perdón. He sido muy expresivo. Dice, pero eso es imposible. Dice, mira, toda esta fábrica con un ordenador. Dice, ¿qué dices? Imaginaros el cambio. Dice, ¿ves tus 10.000 relés en toda la fábrica? Mira, con mi autómata de gama alta lo arreglamos. Impresionante, ¿no? ¿Os lo imagináis? Menor tiempo de puesta en funcionamiento. No hay que cablear, solo hay que hacer un programa. Hombre, sí hay que cablear. A ver, las entradas y las salidas sí, pero no la lógica. ¿Me explico? La puerta y la puerta no, solo cablear lo básico, el sensor y el actuador. La lógica va dentro, en el programa. ¿Lo entendéis? Esto fue lo que hubo que vender. El de marketing. Esto es marketing. Saber tus beneficios. Saber qué es lo que estás vendiendo y por qué a la gente le va a encantar. ¿Vale? No pusimos, ¿puedo programarlo con un lenguaje de programación súper avanzado? Y te dirían, zoquete, no lo queremos. Si aquí pusiera, programable en COBOL, lenguaje de alto nivel, le hubiéramos liado. ¿Entendéis? Eso no se puso. Se puso, no, programable como a ti te gusta. En contactos, ¿qué es lo que a ti te gusta? Se lo estaba diciendo un ingeniero, un FP. No, yo te entiendo, como a ti te gusta. Hay que entender a los demás. Saber lo que saben los demás, saber hasta dónde puedes... Los demás no tienen que saber lo que tú sabes. Eso es inteligencia además, ¿no? Saber estar con cada uno. Eso va a ser importante en vuestra vida profesional. Bueno, inconvenientes. Hombre, un poquito más caro. Vaya, ahí sí, un relé a lo mejor vale 1 euro. 1000 relés valen 1000 euros. Bueno, en su tiempo un ordenador, si podéis imaginar lo que valía. ¿Cuánto vale hoy un PC? Por 1000 relés ya te compras un PC. Por 1000 relés ya te compras un PLC bueno. Eso acá, incluso ya sabéis, la electrónica nos digo. En cambio el relé más o menos sigue valiendo lo mismo que valía antes, a 1000 pelas la unidad. O el contactor, ¿vale? Pero el ordenador no, a lo mejor ha pasado de 10 millones a 100.000 pesetas. A lo mejor valía 10 millones, no lo sé, no se lo pregunté, pero seguro que era muy caro. Porque de aquellas los ordenadores no eran como ahora. Pero aún así compensa. ¿Vale? El precio. Evidentemente en aquel momento había que luchar contra el precio. Era caro. Dices, es caro. Dice, bueno, pero mira las ventajas. Es caro. Digo, bueno, echa cuentas. Entonces también había que echar cuentas de, mira, ¿cuántas horas de mantenimiento dedicas al año? Entonces es cuando hay que ser hábil, ¿no? ¿Cuántas horas de el ROI, el Return of Investment? Dice, a ver, ¿cuántas horas de mantenimiento dedicas a revisión de cableado? ¿Cuántas horas de producción pierdes porque la lógica cableada te falla? Empezó a echar, dijo, está regalado, esto compensa. Dice, yo te garantizo, claro, hay que hacer el primero. También es verdad que a lo mejor hubo que hacer la primera instalación para creérselo. Hubo casi que regalar el primero y ponerlo en una... tranquilo, yo te lo dejo, lo pruebas y yo te lo regalo. Se probó, seguramente, la primera vez, porque claro, todo así de primeras es muy precioso, pero ¿quién lo tiene? Nadie. ¿Vale? O sea, si nadie tuviera un portátil por 100.000 euros y nos dijera que va fenomenal, seguramente no lo compraríamos. El timo la estampita. ¿No? Pero si nos dice todo el mundo que tiene un portátil por 1000 euros y que le va de muerte, joder, yo también me compro uno. Eso es muy importante, el boca a boca. Las marcas viven mucho de la experiencia vital del que tienen los demás, ¿no? Oí al otro día que en marketing, una persona que está contenta con un producto, marketing bastante estadístico, si estás contento se lo dices a 3 personas, pero si estás descontento se lo dices a 11. Qué jodidos somos, ¿no? Vosotros si estáis contentos con esta clase se lo diréis a 3, pero si estáis contentos se lo diréis a 11. Puñeteros. Bueno, ese es el factor humano, somos así, ¿vale? Entonces, evidentemente también había que convencer. ¿Cómo se rompen estas cosas del coste? Pues, bueno, tú echas tus números, tienes tus pruebas de laboratorio, tus pruebas de ensayo y dices, bueno, esto tiene una fiabilidad, ¿no?
Claro, si metes algo que falla tanto como ya no tienes la ventaja del mantenimiento. Si metes algo que la programación tardas tanto como hacer la lógica cableada, pues ya no tienes el beneficio de no. Pero si haces prueba de juego, es que yo programo 10 veces más rápido, es que no hay fallos. Una vez que programa esto no falla, esto es robusto. ¿De acuerdo? O sea, una vez que has cumplido bien las condiciones iniciales, el ahorro es, bueno, lo buscas, lo razonas. Bien, y un poquitín más. Necesitas técnicos de mantenimiento y programación un poquitín más adiestrados, un poquito de formación, es otro tema que tiene costes, ¿no? Los nuevos equipamientos siempre suponen algo de formación. Evidentemente habría que saber algo del ordenador, cómo se cambia una tarjeta, entender qué es un bus, qué es lo que os explicamos en clase cuando explicamos un autómata programable, en teoría de en sistemas automáticos. Hay que saber algo, ¿no? Más o menos, aunque sea una clase. Evidentemente ya no hay que saber lo que es un relé, hay que saber lo que es un ordenador. Pero, por ejemplo, pero no mucho, mira, si programar es igual que antes. Tú antes cuando programabas en contactos, ¿qué hacías? Cogías un papel y pintabas aquí puerta, así por... Y dices lo mismo, vas a hacer lo mismo. Eso es una ventaja. No tiene que aprender un nuevo lenguaje, que es lo más difícil. ¿Me explico? A lo mejor aprender a mantener un equipo es fácil, pero decirle, tienes que aprender un nuevo idioma a un informático, a una persona que está... Dice, no, ni de coña. Dice, no, va a hablar tu idioma, lo que pasa es que, oye, tienes que aprender cómo se enciende. Pues no tenía interruptor de encendido el autómata programable. ¿Por qué? Porque un ordenador que es para control va a estar encendido por definición. Por lo tanto, no se apaga. La primera cosa. 24 horas al día, 7 días a la semana. O 6, hoy en día. ¿Vale? No se apaga. Y el fin de semana lo dejo encendido. Eso ya es lo primero. Que distinga un computador de tal. Bueno, entonces, evidentemente, costes y formación. Pues sí, la tecnología suele suponer un poquito de coste, pero también razonas y dices, no, pero si tus técnicos con una clase de 10 horas llegan. 10 horas, nada. No hay que, dice, programación, 100.000 horas, dices, olvídate. Y además me dicen que no. Lo primero, reluctancia total, rechazo total. Ahora, si tú convences de que es mejor, yo me tiro. ¿Me explico? Bien. Pero bueno, básicamente aquí tendrías un poco los pros y cons, ¿no? del autómata. Bueno, la historia, ya os la he contado un poco. A primera mitad del siglo XX aparece motor eléctrico en los procesos productivos, controlado por sistemas digitales secuenciales basados en relés, básicamente. ¿Vale? El control se hacía mediante relés. Bueno, no sé, esta foto a lo mejor no es la mejor, pero bueno, ahí se vería un cuadro más o menos clásico donde se ven los elementos de control que serían los relés. Eran grandes cuadros donde irían interconectados unos con otros los relés de control, ¿vale? Para hacer la lógica de funcionamiento. Esto es lo que nos encontraríamos pues hasta los años 50, 60, ¿vale? No había otra opción, ¿vale? Bien, en los años 60... aparecen los transistores, electrónica analógica, principios, ¿vale? Después de las válvulas. Con las válvulas ya hay atisbos, pero las válvulas las asociamos más al computador. ¿Vale? En el mundo del proceso casi no llegaron a usarse, porque su fiabilidad no era muy grande. ¿Sabes de dónde viene la palabra bug? Os suena, ¿no? El bug informático, ¿no? Bug, ¿sabes qué significa en inglés? Significa polilla. ¿Sabes de dónde viene lo del bug en informática? Pues viene de que en aquellos superordenadores tan grandes que se hacían con válvulas, muchas veces fallaban porque, claro, al haber válvulas había calor, y al calor y luz, y a eso que acuden las polillas. Y muchas veces una polilla se posaba en las patas de una válvula, hacía... se freía, pero una de las cosas que hacía es que funcionara mal la válvula. Entonces se llegó a descubrir que algunos fallos en esos en aquel tiempo ordenadores, eran debidos a una polilla que se había posado en una de las patillas, o en dos de las patillas de las válvulas. Luego, históricamente, los bugs en informática se asocian a una polilla que se posó en una válvula. Por si lo queréis saber, un bug viene de ahí. Mira qué curioso. Viene del principio de la informática. Entonces, cuando ya nació el transistor, pues empiezan a hacer los primeros controladores electrónicos cableados basados en circuitos electrónicos. Es decir, aquí lo que hay son unos pinchos, que es por donde se conectaría el cableado. Ahí, o sea, esto iría a unas bases y por detrás haría la lógica cableada. ¿Y qué hay aquí dentro en estas cajitas? ¿Qué iría ahí dentro?
Pues puertas I, puertas O, y puertas NAND, puertas NOR, etcétera, robustas, industriales. Quizás, o sea, vosotros habéis visto los chips en el laboratorio electrónico y veis esto. Pues la diferencia de esto es que es robusto y diseñado para enchufar en un rack, es decir, es un tema mecatrónico, si queréis conectrónico, y luego robustiano. ¿Me explico? Así en palabras que nos entendamos, ¿no? Está pensada muy bien la conectrónica, los conectores para hacer las puertas lógicas, el cableado lógico, y está pensado también la robustez de esos equipos, ¿de acuerdo? Sean equipos, pues a lo mejor con capacidad para temas militares, etcétera, etcétera. Bueno, pero están basados en relés de estado sólido, dispositivos de estado sólido, estáticos, y se hacía todo con lógica cableada. ¿Vale? Entonces, el paso de aquí a aquí, en cuanto a trabajo y en cuanto a tal, ¿qué ventaja ganamos al pasar de aquí a aquí? ¿Por qué se pasó de aquí a aquí? De la izquierda a la derecha. Al menos decirme una ventaja. Más pequeño. A ver, lo de aquí era mecánico, lo de aquí es electrónico. ¿Qué ventaja he dicho que había entre lo mecánico y lo electrónico? Desgaste, el desgaste. Vale. Vida infinita, vamos a decirlo así, teórica. Moriría ante fallo eléctrico, ¿vale? Ante picotazo eléctrico. Es decir, el cotator cuando cambia hace clac, 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 clac. Al millón de cambios, ¡pa! Revienta. Un relé está y a lo mejor más rápido, pero cambia un millón de veces y no se estropea. Un dispositivo de estado sólido. Un relé sí. Un cotator sí, porque es un tema mecánico. Vale. Bueno, vamos a parar 10 minutos y continuamos. Vale, empezamos la clase. Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos entonces con la asignatura de instalación de sistemas de automatización y datos. Estamos haciendo un recorrido por los equipos electrónicos que se utilizan para el control industrial de procesos. Y bueno, nos va a tocar con un querido y entrañable, en este momento nos toca con, al menos para mí, querido y entrañable equipo, que es el autómata programable, o en inglés PLC, que quiere decir Programmable Logic Controller, controlador lógico programable. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es este aparato? Pues vamos a intentar entenderlo. En principio, es un equipo electrónico, por lo tanto es un computador, ¿vale? Programable y además digital. Hoy en día es un equipo digital, siempre lo ha sido, ¿vale? Es un computador, pues, pero vamos a ver qué características tiene especiales. Y que ha sido diseñado, es decir, cuando se ha creado, se ha lanzado, ha sido con la idea de poder controlar en tiempo real, y ahora intentaremos definir esas palabras, y en un ambiente industrial, procesos de ámbito eminentemente secuencial. Sobre todo esto fue cuando nació. Es decir, es un equipo electrónico programable, eso va a la definición, ¿no? Diseñado para controlar. Y hay dos palabras clave aquí, en tiempo real y en un ambiente industrial, procesos en general de ámbito mayoritariamente secuencial. Así nació, ¿vale? Tuvimos el honor de tener este año en la escuela, bueno, en un evento organizado por la escuela, en GIET, al señor Richard Morley, que se le considera el inventor del autómata programable. Yo, bueno, tuve la gran suerte de conseguir liarlo para que viniera a Vigo y, bueno, pues este señor fue, ahora aparecerá, pero ya os anticipo que este señor vendrá con una transparencia más tarde, pues creó este equipo, ¿vale? ¿Y qué tenía en mente cuando él creó este equipo? Pues esas dos ideas, ¿vale? Control en tiempo real. ¿A qué se refiere el control en tiempo real? Pues en tiempo real también se conoce con otra palabra que es la palabra determinismo. Es decir, lo que se pretende es que el equipo que va a controlar un proceso tiene que controlarlo en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tiempo máximo que se tarda desde que ocurre algo en el proceso hasta que actuamos sobre él en consecuencia está, no digo que sea pequeño ni grande, pero está limitado, está acotado. Es decir, puede ser una hora, puede ser un minuto, puede ser un segundo, puede ser un milisegundo, puede ser un microsegundo. Y todo eso se podría definir como tiempo real. Lo importante es que una vez definido ese tiempo, de alguna forma está garantizado que el tiempo que se tarda en actuar desde que se detecta algo que implique la actuación, está limitado a ese valor que hayamos definido, el que sea. Y esa es la característica, ¿vale? Digamos que, para entendernos, un cuelgue de un ordenador supondría una atención a algo que duraría ¿cuánto? Infinito.
pues eso no está permitido o no debería estar permitido un autómata programable. ¿Me explico? Y si ocurre, lo que hay que hacer es dejar de controlar el proceso. Tendremos que implementar algún mecanismo que alarma problema y para el control del proceso. Haré algo, por lo menos que puedo hacer es parar. Pero en principio claramente se busca que se controle en tiempo real. ¿Entendéis el concepto de tiempo real? Que el tiempo que se tarda en actuar sea determinista, que esté acotado, sea el valor que sea. Vale, entonces, pues por ejemplo, bueno, ya sabéis los famosos cuelgues de Windows, todos esos temas, o de cualquier otro sistema operativo. En principio, en un sistema de control de procesos no debe ocurrir. Ambiente industrial. También se estropean. Tienen fatiga, los contactos se desgastan, acaban averiándose, al final hay desgaste mecánico porque el número de actuaciones, etc. ¿Vale? Pero digamos que inherentemente sea el control que se hacía, basado en relés. Por supuesto había relés temporizadores para tener tiempos, había sistemas que contaban de forma mecánica. Ya os imagináis el contador del coche, los que había antes en los coches, los que no eran digitales, era un sistema mecánico de contaje de kilómetros, ¿no? De cuenta kilómetros. Existía, es decir, había cuenta kilómetros, había temporizadores con la filosofía del reloj, tic-tac, tic-tac, hechos mecánicamente, existían puertas sí, puertas so, enclavamientos. Entonces, digamos que eso era lo que se podía hacer con lógica cableada y es lo que se sigue haciendo hoy con lógica programada y más cosas, ¿vale? Pero eso como mínimo. Bien, entonces imaginaos en Citroën, por ejemplo, una línea de producción controlada con relés y contactores. Imaginaros lo complejo que era aquello, era un pulpo. Habéis montado algún pulpo en electrónica, ¿verdad? ¿Habéis hecho alguna plática en electrónica con puertas sí, puertas so o algo así? ¿Y habéis montado un pequeño pulpo con la...? Pues a lo mejor era un pulpo con 4 puertas. Habéis hecho lógica cableada electrónica. Habéis hecho alguna puerta y puerta, ¿verdad? Pues bueno, ese fue el paso siguiente. La evolución primera que se pasó fue de lógica cableada hecha con contactores, relés y todo eso, a lógica cableada hecha con componentes electrónicos básicos, puerta NAND, puerta NOR, puerta, el biestable, el patatín, el patatán, ¿de acuerdo? Contadores, temporizadores, ¿Quién no recuerda el 555? No sé si habéis hecho alguna práctica con 555. Bueno, había circuitos electrónicos para contar, para temporizar, para hacer puertas sí, puertas so, biestables, etc. Es decir, lo mismo hecho con electrónica analógica. ¿Vale? Y se sustituía, y eso ya fue un cambio, se sustituía pues el relé y el contactor y todo esto por relés de estado sólido. ¿Ventajas? Pues en principio el relé de estado sólido no tiene desgaste mecánico, es electrónico, es un tema de, ¿sabes?, de las uniones PN y NP, con lo cual ahí no hay desgaste, se seguía haciendo por cableado, pero en principio ya la introducción de la electrónica en ese tema fue importante, supuso una revolución. Pero la verdadera revolución fue cuando alguien le planteó a este señor, no se podría, y había computadores ya, pero los computadores que se programaban en C, pues hablo de los años 70, 80, a lo mejor los lenguajes de programación eran COBOL, C, no sé, Pascal, por decir alguno, o Modula, o bueno, lenguajes de programación de alto nivel, es decir, la informática iba por otro mundo, el mundo de los informáticos. ¿Y quién llevaba estos controles? ¿Os imagináis quiénes estaban en las plantas llevando el control de procesos? ¿Qué categoría tenían? ¿Quiénes eran? Ingenieros. ¿Os imagináis ingenieros programando en relés y en lógica? ¿Es el trabajo de un ingeniero de los años 70? ¿Qué opináis? Pues va a ser que no. ¿Quién hacía los automatismos en el mundo industrial? Fijaros cómo vienen las cosas, para que entendáis un poco la evolución. Pues los electricistas. La evolución, es decir, estas cosillas, las empezaron a tomar de la mano los electricistas. O si queréis FPs, formación profesional, hasta ahí llegamos, ¿vale? Pero no los ingenieros. Hombre, vale, es mucho más crítico un proceso que un ordenador ofimático. ¿Por qué? La explicación es que el autómata programable va a ser un equipo que controla un proceso, sea químico, sea mecánico, pero va a controlar un proceso físico, entendámonos, o químico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si lo controla mal, pues las cosas que pueden ocurrir es desde la muerte de alguna persona hasta la pérdida de algún equipamiento físico, químico, etc., que lleva una pérdida económica considerable para una empresa.
¿De acuerdo? El hecho de estar controlando, no el hecho de poner un PowerPoint en la pantalla, que no va a pasar nada, pues nos llevamos un pequeño disgusto aquí si el PowerPoint no funciona y se queda colgado y tengo que arrancar el PC, no pasa nada, no es tan crítico. No se muere nadie, pero si este ordenador estuviera controlando un proceso, pues a lo mejor la vida de alguna persona podría depender de ella. Pensar, por ejemplo, voy a decir unos ejemplos que no están controlados con PLC, pero con automata programable, pero por ejemplo, el ABS de un coche, por ejemplo, un robot industrial. Si el control de ese movimiento del robot industrial o el control que hace el ABS sobre la frenada falla, pues lógicamente estamos poniendo en peligro pues, las personas que van en el coche, las personas que van en otro coche, las personas que están cruzando y en un robot, pues las personas de mantenimiento que estén cerca, el personal que trabaja cerca de esa línea, ¿de acuerdo? O sea, el fallo de ese computador supone posiblemente graves pérdidas materiales o incluso humanas. En ENCE, lo que os contaba el otro día, un depósito de CLH, de ácido clorhídrico. Un mal control sobre la presión de ese depósito puede llevar a que ese depósito reviente y suponga miles de personas muertas en la provincia. ¿Me explico? O sea, es un tema serio. Entonces, la palabra tiempo real, lo primero, tiene que ser un equipo que cumpla determinísticamente la ejecución de sus programas y que sea muy robusto, muy fiable. A lo mejor muy sencillo, pero muy fiable. ¿De acuerdo? Y la otra clave es ambiente industrial. Tiene que ser un equipo robusto, mecánicamente, eléctricamente, electrónicamente sobredimensionado. Que no se caliente, que si estamos a 50 grados no se cuelgue, que si hay demasiadas interferencias electromagnéticas no falle, que si lleva un golpe o hay vibraciones, pues si es posible que aguante. Desde luego, comparativamente, estoy haciendo una comparación subliminal con un PC de oficina. Un PC de oficina, no sé si lo sabéis, pero lo ponéis encima de una máquina con vibraciones y se casca el disco duro. Un PC como este a lo mejor lo ponemos a 50 grados por su diseño, porque está hecho pues, para que cumpla las restricciones que no son las industriales, a lo mejor. Entonces este equipo a lo mejor lo ponemos a 50 grados y se para, porque no están diseñados sus componentes para soportar esa temperatura. Al cabo de, bueno, en fin, creo que ya me entendéis, interferencias electromagnéticas, ruidos, vibraciones, tirones, el medio ambiente, o sea, ataque ambiental, etc., picos de tensión. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Evidentemente, ¿a qué ataca esto? Al coste. Evidentemente, los sistemas industriales son más caros que los sistemas domésticos. Cada vez menos, porque ya vamos exigiendo subliminalmente también la robustez que se va exigiendo en los sistemas ofimáticos va creciendo. Cada vez queremos que se cuelgue menos. Es evidente que los sistemas operativos cada vez son más robustos, se cuelgan menos. No sé si habéis vivido un poco la historia de los sistemas ofimáticos por excelencia, pero se nota, ¿no?, que ha habido una curva de regresión en los fallos del sistema operativo. Cada vez es más barato con Windows C, pero no sería imposible, es viable. Es decir, Bosch a día de hoy a lo mejor no utiliza ese sistema operativo, pero ya cada vez más estamos cerca de poder utilizarlo. Es decir, que todo, con esto simplemente quiero decir que todo va convergiendo, y que esa distancia cada vez se hace más corta. De hecho, cada vez hay más fabricantes lo anticiparé luego, soft PLC, PLCs hechos sobre sistema operativo. No hardware, sino hechos en software, como programas que corren desde un determinado sistema operativo. Bueno, pero vamos a la historia, vamos a empezar cómo nació esto. Vale, entonces, bien, os he hablado de lo que es tiempo real y de lo que es ambiente industrial. Me queda por hablar secuencial. Este equipo de control, como vamos a ver más adelante, nació y surgió un poco por inquietud de una multinacional que es General Motors. Este equipo, el inventor, el señor Richard Morley, lo creó bajo una petición o solicitud, digamos, de una empresa fabricante de automóviles que conocéis, supongo, General Motors, ¿no? Bien, ¿qué tipo de control se hacía cuando este equipo no existía? Bueno, evidentemente las fábricas de automóviles, yo os he contado que son procesos eminentemente secuenciales. Son plantas de ensamblaje y, aunque tienen, por supuesto, control de procesos continuos, mayoritariamente son plantas donde el trabajo es de tipo secuencial, ¿vale? Ya hemos hablado de la diferencia entre continuo discreto, secuencial, ¿eh? Bueno, pues en ese momento el control, cuando no existía este equipo, el control se hacía, hace muchos años, me estoy ya un poco anticipando a lo que va a venir las transparencias siguientes, se hacía por medio de lógicas cableadas, vamos a llamarlo así,
Antes de existir la electrónica se utilizaban, pues, por ejemplo, los contactores y los relés, y sabéis que con contactores y relés se puede hacer una puerta ahí, se puede hacer una puerta O, se puede hacer un circuito de enclavamiento, un marcha-paro o un paro-marcha, un circuito que tiene un enclavamiento, seguramente lo habéis visto, a lo mejor en alguna práctica de motores, ¿verdad? Habéis hecho un circuito marcha-paro con contactores y relés, bueno, pues era lo que se llamaban los tipos de la lógica cableada electrotécnica. Vale, casi todo se hacía con... Y entonces, bueno, ¿existía control industrial de procesos discretos, secuenciales? Sí, pero se hacía con grandes cuadros de armarios de control, pues donde había relés. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, simplemente os voy a decir que un autómata de gama media, hoy gama media, hace unos años a lo mejor lo vendían como gama alta, puede tener una memoria de algo así como... Vamos a decir 16K, simplemente, 16K, para datos binarios. Sabéis la memoria que tiene este ordenador, no voy a hablar de lo que tiene hoy un ordenador ofimático, pero en los autómatas programables, por ciertas cuestiones, la memoria de ellas se hablaba en K. Hoy ya tienen megas también, pero no hace mucho se hablaban de computadores PLC o autómatas programables que tenían K, 16K. Solo os voy a decir que cada bit de esa información que se llamaban marcas, o un determinado fabricante o memoria, representa un relé en un cuadro antiguo de lógica cableada. Luego, si os hablo de 16.000 relés, os podéis imaginar el caos que se podría hacer de... O sea, pensar en un autómata con un equipo más pequeño que este aparato y pensar en un armario donde hubiera 16.000 relés, pues más o menos con la superficie horizontal de cada relé sería como esto. Pensar en un armario de 16.000 cableado, donde todas las lógicas se hacen cableando, puertas sí, puertas O, etc, etc. Imaginaos la cantidad de fallos, la problema. Evidentemente, ¿cumplía a tiempo real? Sí. ¿Cumplía ambiente industrial? Sí. Los relés y todo esto están pensados para el ambiente. Y contactores están diseñados, de hecho, para controlar motores en el acto. Bueno, está convergiendo, O sea, los equipos cada vez están convergiendo más. Pero, por ejemplo, inherentemente Windows, a día de hoy, no va a ser un sistema operativo de tiempo real, porque no es necesario. Porque no se usa para control de procesos, es un sistema operativo para el ámbito doméstico, el ámbito ofimático, donde si falla tampoco pasa nada, cada vez pasa más, porque en el momento que los metemos en los sistemas productivos ya son graves. Es decir, si este ordenador estuviera controlando las órdenes de producción de PSA y estuviera recibiendo las órdenes de fabricación en una planta como Faurecia, como... alguna que trabaja en JIT, en Just in Time, con PSA, pues sería muy crítico. Y seguramente este ordenador sería un ordenador semi-industrial, muy robusto y muy probado. Vale, y hoy se usa Windows ya en esos niveles del proceso. Es decir, hoy en día Windows y un sistema más o menos robusto para el ámbito de trabajar en segundos de tiempo real casi se puede utilizar. Y de hecho se utiliza, yo lo he visto utilizar y funciona. Vale. Bien. Por ejemplo, Windows CE. Windows CE fue un sistema operativo que hizo Microsoft. ¿Y qué sistema de tiempo real? ¿Por qué? Porque los sistemas multimedia, vídeo, audio, etc., etc., y bueno, ya veis que los PCs ya se empiezan... O sea, el avance de los temas multimedia tiene un avance muy ligado con el control en tiempo real. Porque si yo no soy capaz de reproducir suficientemente rápido una película de vídeo o un fichero MP3 en el ordenador, lo voy a oír mal. Por lo tanto, también necesito tiempo real para ese tipo de actividades. No se muere nadie, no es tan crítico, pero no funciona si no se da una cadencia. Los sistemas multimedia tienen algunas ventajas sobre el control en tiempo real. Por ejemplo, anécdotas, ¿no?, que me he dado cuenta. Por ejemplo, puede haber un retardo entre lo que ves y lo que transmites. Se puede hacer un buffer, cosa que en el control de procesos no se puede hacer. Tú no puedes ir 3 segundos o 1 hora por detrás de lo que está pasando en el proceso. En un vídeo sí puedes ir. Por ejemplo, nosotros ahora estamos saliendo de Internet y cualquiera que nos esté viendo con Windows Media, por ejemplo, pues está viéndonos como 3 segundos atrasado, 5 segundos o 10 segundos atrasado con respecto a la realidad, porque nos lo podemos permitir, ¿vale? Y entonces ese colchón nos permite esa flexibilidad, ¿ya? Bueno, pero hay un determinismo. Si no hay flujo de información en un periodo de 5 segundos, seguramente la persona que está viendo el vídeo dejará de verlo. Le preguntáis a vuestros compañeros en clase si están siguiendo la clase más o menos bien y la respuesta va a ser que sí. A lo mejor no al 99,9999, pero al 99% está siendo fiable, ¿vale? Entonces, todo esto va convergiendo. Pero en esos tiempos, la diferencia entre... O sea, yo recuerdo cuando nació el IBM, que había una anécdota que decían que si el IBM PC, que si le pasabas la mano por encima de las
sin haberte descargado de estática, le pasabas la mano sin tocarlas encima de las pastillas de RAM y las pastillas RAM reventaban, se estropeaban por estática. Hoy evidentemente tocamos el chip, cogemos tal, forzamos dentro y este ordenador no se estropea. O sea, todo esto va convergiendo. Cada vez más este equipo se acerca al ámbito industrial siendo doméstico y lo industrial pues también se rugeriza, evidentemente, pero lo doméstico va convergiendo hacia lo industrial, porque al final, sin querer y subliminalmente nos estamos acercando. Repito, Windows CE, por ejemplo, cada vez es un sistema operativo más cercano al tiempo real. Se empezó para multimedia, pero ya sabéis que hay coches que llevan el sistema entertainment, infotainment del coche hecho con Windows CE. ¿Os digo una marca? BMW. El sistema de infotainment del Serie 7 está hecho con Windows CE, con colaboración con Microsoft. Vale, evidentemente aún no se controla el motor, aún no se controla la inyección.